Aloha, bienvenido una vez más entonces al video, un nuevo video, una nueva estrategia. Bueno, les quiero recordar entonces ahí, que me compartan, se suscriban, que le den me gusta ahí. Y les recuerdo entonces sobre mi canal en Telegram, se pasan por ahí, me escriben la palabra privado en mi canal y yo los envío a mi otro canal privado donde les estoy dando señales para que ustedes y yo podamos ganar dinero. Bueno, espero que les guste el video de hoy y empezamos. Ok, entonces en este video les mostraré entonces cómo operar usando el indicador Alligator. El depósito de inicial para el día de hoy será de $56, como pueden ver. Bueno, y planeo pues aumentar esta cantidad a unos $3,000, $4,000 que sería lo más razonable. Así que asegúrense de ver este video al final y verán pues la cantidad que puedo lograr hasta el final de este video. Operaré como siempre, les recuerdo, un periodo de tiempo de 15 segundos y el tiempo de la operación general será de 2 minutos. Pero primero les quiero entonces explicar qué es el indicador Alligator. Ok, les voy a recordar entonces que Alligator se trata de unas líneas móviles o líneas de equilibrio, como muchos le llaman, con diferentes periodos. Entonces, ¿qué necesitamos saber entonces para buscar los primeros puntos de entrada? Bueno, primero, cuando las tres líneas del indicador están cerca una de otra o entrelazadas, esto indica la ausencia de la tendencia. De segundo, cuando la línea verde cruza las otras dos de abajo hacia arriba, esto nos da una señal de compra, para que sepan. Y cuando cruza de arriba hacia abajo, es de venta, claro, no, lo más lógico. En tercer lugar, si las tres líneas se dirigen hacia arriba y se separan entre sí, esto confirma una tendencia ascendente, para que sepan. En cuarto, si la línea se dirige hacia abajo y se expande después de la señal de venta, esto confirma una tendencia bajista, para que estén ahí pendientes. Y bueno, y como último, el número 5, que la medida que la tendencia llega a su fin, las líneas de equilibrio pues se acercan aquí. En general, esta información será suficiente hasta este momento para poder operar con éxito. Pero bueno, pongamos en práctica y busquemos el primer punto de entrada. Como vemos aquí, después de un movimiento aquí a la baja, el precio rebotó 2 veces en el nivel inferior y ahora se negocia aquí en plano. Habiendo actualizado pues el punto máximo anterior, luego vemos que el indicador, la línea móvil verde, sube más que el resto, lo que en esta situación es una señal de compra, como habíamos dicho antes. Así que voy a entrar pues con $56, a que el precio aumentará en 2 minutos. Ok, durante este tiempo hay un buen crecimiento aquí en gráfico, por lo tanto obtenemos ganancias de la primera operación ya. A continuación, vemos que después de alcanzar el nivel de resistencia, el precio aquí se mueve en una forma plana, cerca de este nivel. Al mismo tiempo, las medias móviles del indicador se ubican aquí muy cerca una de la otra, lo que, como habíamos dicho entonces, ya saben que es un movimiento, qué tipo viene. Luego aquí la media móvil verde cruza pues las otras dos líneas de arriba hacia abajo, lo que como les había dicho, es una señal de venta. También vemos pues que aparece una vela roja aquí, bien larga, por cierto, aquí en el gráfico. Entonces propongo entrar con $101 a la caída del precio por 1 minuto. Y bueno, durante este tiempo se produce aquí una disminución aquí en el gráfico y vemos que la señal aquí del indicador se terminó correctamente y ganamos dinero. Y bueno, veamos a continuación cuál es la siguiente situación aquí en el mercado. El gráfico vuelve aquí a alcanzar el nivel azul aquí en el Alligator. Vemos que la media móvil verde se ha cruzado pues de abajo hacia arriba hace algún tiempo, ya las líneas amarillas y rojas. Y la distancia entre ellas aquí está aumentando, lo que indica pues que este movimiento alcista se está intensificando. Por lo que voy a proponer yo aquí entrar con $184 al aumento del precio por 1 minuto. Y bien, vemos que hubo un movimiento bastante peligroso, pero aún así logramos cerrar con ganancias. Y bueno, busquemos el siguiente punto. Después de entrar, vemos que después de actualizar el máximo en el gráfico, el precio aquí comenzó a retroceder, como pueden ver. Mientras que la línea verde móvil del indicador ya cruzó la línea amarilla de arriba hacia abajo. Vemos que también que aquí en el gráfico hay una caída con unas velas rojas sólidas, por cierto. Por lo que cuando la línea verde comienza a cruzar la línea roja, decido pues aquí entrar con una operación con todo mi depósito a una mayor caída del precio.
Y veo que pues entonces que durante este tiempo el gráfico aquí baja aún más y nos genera ganancia en esta operación. Ok, ahora veamos cuál es la siguiente situación aquí en el mercado. A juzgar aquí por los máximos y mínimos crecientes aquí en el mercado aquí prevalece el movimiento alcista. Por lo que Alligator, pues, en el Alligator el movimiento por ciento no se expresa aún. Entonces en el gráfico crece una vela verde aquí impulsiva y la línea móvil verde cruza las otras dos las medias de abajo hacia arriba aquí. Por lo tanto, es el momento para entonces entrar al aumento del precio. La cantidad de mi operación será aquí de $570 con un tiempo de 1 minuto. Y bueno, vemos entonces aquí que mi guión ha funcionado aquí y nuestra operación se cierra con ganancia una vez más. Busquemos la siguiente operación entonces aquí. Como vemos, tras un movimiento aquí, ¿ven? Alcista, el precio entró en un patrón lateral bastante amplio, ¿ven? Y se movió dentro de sus límites. Luego, después de actualizar el máximo, se produce aquí, ¿ven? Una fuerte caída, por cierto, del precio y el gráfico sale el movimiento lateral hacia abajo. Al mismo tiempo aquí vemos que las medidas móviles del indicador se mueven hacia abajo y la distancia entre ellas se hace mayor, ¿ven? Todo esto indica la intensificación, una vez más le repito, el movimiento, esta vez a la baja, por cierto, lo que voy a entrar pues con una operación con $1054 a la baja del precio durante 1 minuto. Y como pueden ver entonces, el punto de entrada se eligió bien, lo que nos generó buenas ganancias aquí. Así que nuestro objetivo comercial de hoy lo doy por cerrado. Bueno, entonces hemos llegado hasta el final del vídeo el día de hoy, como pueden ver. Entonces, este tipo de estrategia es muy rentable y se puede ganar muy buen dinero. Pero como siempre les recuerdo, hay que tener paciencia, hay que practicar. Y bueno, la práctica hace el maestro, como les repito. Así que practiquen, usen esta estrategia que como pueden ver es bastante rentable, se lo repito una vez más. Les recuerdo entonces que se pueden pasar por ahí viendo mis otros tipos de estrategias que hemos visto hasta el día de hoy. Les quiero recordar entonces ahí en mi canal en Telegram, me escriben ahí la palabra privado y los haré en mi otro canal privado para que les reciban señales. Y bueno, sin más que decirles, nos vemos en un próximo video.